vamos a hablar. Entonces, Miss, un rato, si van a hacer rebelión, entonces no tengo que tener mi foto como un soldado español, porque ahora me van a atacar, Miss. a ver, vamos entonces con las Voy a rebeliones. cambiar. Ok. Cuéntame, Angeli, ¿se observa la pantalla? Sí, sí se ve. Ya, genial. Listo, empecemos entonces, mis amores. El título de la clase de hoy, anótenlo por favor ahí en el cuaderno, las rebeliones indígenas. Es un tema que ya lo han tenido que escuchar en quinto grado, lo vimos por ahí, dimos algunas pinceladas, pero hoy día lo vamos a ver más a fondo. Es lo que se hace en cada grado, chicos. Vamos viendo más detalles que no conocías y así vas aumentando y enriqueciendo más tus conocimientos sobre este tema. Ya colocaste el título, así que avanzamos. Preguntas, ahora sí, levanten la mano, esto sí es libre, aquí sí participa el que desee. Primera pregunta, ¿qué entiendes por rebelión? A ver. Primero levantó Christopher. Genial, es verdad, tienes mucha razón. Y después estás tú, ¿cierto? Después Gianfranco, después yo y después Gianfranco. Perfecto, vamos en ese orden entonces. Christopher, te escuchamos. Ya, primera pregunta. ¿Qué entiendes por rebelión? Ok, rebelión yo lo entiendo como se rebelan contra su rey, mejor dicho, por ejemplo, él piensa, la población piensa que su virrey de España está haciendo mal cosas, se rebelan, quieren su libertad, quieren vivir como ellos piensan que están bien, porque querían ser una nación, no querían ser gobernados por los españoles, mejor dicho. Muy bien, es lo que entiendes por rebelión y está clarísimo. Genial, Christopher. Ya puedes bajar la manito. Vamos con Angeli, a ver de lo que ha dicho Christopher, qué más pudieras agregar. Yo creo que Christopher está bien, pero yo creo que rebelión es como una guerra, algo así, una venganza, algo así. También, ¿no? Una venganza. Contra alguien que le ha robado sus cosechas, le ha robado lo más preciado de la tierra. Muy bien, Angeli, es lo que tú vas entendiendo por rebelión y me parece muy bien porque también tiene mucho de cierto. Es que escuché la palabra rebelión en una película de guerra. Vamos a hacer una rebelión. Ah, claro, y lo entendiste así, pero está muy bien, hay mucho de cierto en lo que comentas. Gracias, Angeli. Gianfranco, te escuchamos. Ahora sí, Miss, ahora sí, yo soy patriota. Dinos, Gianfranco. Te escuchamos. Sí, Miss, ya cambié de español a peruano. Vete por allá, hongo. Ya listo, a ver. ¿Qué entiendo por...? Bruno acaba de levantar la mano. Ah, ya, ok, después vamos con Brunito. Te escuchamos, perdón, Gianfranco. Por favor, no me confunda con Christopher. Ok, no. Christopher es español, Christopher es español, yo soy peruano. Mentira, no. A ver, ¿qué entiendo por rebelión? Rebelión, supongo yo, rebelión es una unión de un grupo de personas que no les agrada la idea de las leyes que se han realizado en un lugar. Por ejemplo, a ver, ustedes en el colegio ponen, no está permitido ir en bicicleta. Ya, por ejemplo, y ahí los niños se unen para ir a quejarse con la directora porque no les gusta esa idea. Ah, muy bien. Eso es lo que yo entiendo por rebelión. Un reclamo, dices tú, ¿no? Sí, muy bien, soldado. Sí, después Daniel acaba de levantar la mano. Sí, general. Daniel acaba de levantar la mano. Ay, ustedes me hacen reír. Muy bien, Gianfranco, puedes bajar la manito. Bruno, claro, Daniela también levantó. Bruno, voy contigo, te escucho. ¿Qué entiendo por rebelión? Entiendo que una rebelión es un grupo de personas que se rebelan por algo que no están disgustados, como los impuestos que son injustos, o que le quitan sus viviendas,
o sus bienes. Ah, ok. Como consecuencia de repente, ¿no? De esa rebelión. Muy bien. Alexander Guamán, también tengo en cuenta tu participación. La acabo de leer. También lo que dices es muy cierto. Muy bien, chicos. Y termino con Daniela. Miss, yo entiendo por rebelión como venganza. Ya. Entiendo como que alguien que le han hecho daño empieza a luchar con esa persona Ujú. como para que dejen de hacer eso, Claro. esa cosa que les hace daño. A eso entiendo como por rebelión. Muy bien, chicos, la tienen clara y me parece genial. Muy buenas intervenciones y muy ciertas también. Siguiente pregunta, que lo han dicho, ¿ah? ¿Por qué se rebelan las personas? Que lo han dicho muy bien. A ver, Joao, abre tu audio, por favor. A ver, ¿puedes responder a esta pregunta, Joao? Vale. ¿Por qué se rebelan las personas? Según tu concepción, tu idea. Miss, perdón por interrumpir, pero Mayo ya ha levantado la mano. Ya, mi reina. No me contestó Joao. Te escucho, Marjorie. Yo entiendo que, como ya han dicho de la rebelión, ya entendí un poco. Ya. Para mí, los que quieren hacer la rebelión, lo hacen porque las personas que quieren vengarse de esa persona es porque hizo algo malo Ujú. o, ¿cómo le puedo decir, Miss? Miss, ayúdenme. Miss, ¿dónde han levantado la Porque no mano? están de ¿Por el acuerdo maltrato? por el maltrato, porque Ajá. no están de acuerdo con alguna medida, ¿no? Sí, algo así. Claro. Es porque ellos consideran, por ejemplo, los ambulantes se están rebelando contra las autoridades y vemos ahí cómo hay peleas fuertes, ¿no? Entre los serenazgos, los policías municipales. Miss, Mauricio levantó la mano. Muy bien, gracias. Mauricio, te escuchamos. Ya, Miss, yo entiendo que por qué se rebelan las personas, porque hay mucho abuso de algo. Por ejemplo, alguien tiene un cargo Ujú. y esa persona, por ejemplo, les roba dinero Ujú. y sus superiores no lo saben. Y Claro. los otros se rebelan para hacer justicia, algo así. Sí, está bien, está bien. Te rebelas cuando algo te parece sumamente injusto. No te rebelas simplemente porque quieres lastimar a alguien de la noche a la mañana, amaneciste con ganas de hacerle daño a alguien. No, te rebelas porque estás viendo que se está cometiendo injusticia, ¿no? Contra ti, contra los tuyos. Muy bien, chicos, voy a tener que seguir avanzando porque nos estamos quedando en esta parte de la clase. ¿Sabes quién es este personaje? Tupac Sí, Miss, Tupac Amaru. Claro, claro, ¿verdad? Es Miss, Tupac Bruno, Amaru. Mayor y yo, y no sé Tupac quién Amaru. más. Y también levantaron la mano. Ok, Bruno, ya que tu mano... Miss, Bruno fue la primera mano levantada. Ok, y Angeli. Ahora Bruno bajó. Angeli también la bajó. Gianfranco. ¿Tienen algo que decir de Tupac Amaru? ¿Qué conoces? A ver, Bruno, ¿qué conoces de Tupac Amaru? Tupac Amaru, él fue el que se rebeló y está ahí porque lo castigaron por rebelarse. Lo partieron, le estiraron los brazos, lo intentaron estrangular. Muy bien, Bruno, muy bien, así lo recuerdas, muy bien. Gianfranco, ¿qué quieres agregar, hijo? Número uno, ya que ahí veo a Tupac Amaru destrozado, hora de volver de España. Ok, te escuchamos, Gianfranco. Sí, Miss. Número dos, yo me acuerdo que Tupac Amaru fue el que inició toda la rebelión. Ya, Él es el que dio origen. ok. Él quería liberar a todos de esa tortura que pasaban los peruanos en ese momento. Ya. Y formó un grupo. Sí logró formar un grupo, pero cuando fueron no lo lograron. Ya.
No me acuerdo si es que a su esposa creo que le cortaron la lengua. Sí. Si me no Sí. recuerdo. Y a él quisieron matarlo. ¿Y qué tiene que ver Con eso? cua- Más traumado. Con 4 caballos lo amarraron como Sí. está en la imagen y lo jalaron Sí. para quitarle las extremidades y matarlo, pero al final no lo lograron. Su fuerza era tanta que no lo podían ni siquiera desarmar. Sí, es verdad. Y al final Lo le cortaron decapita. al final, ya que vieron que no podían hacerlo con los caballos, Ujú. tuvieron que embarrarse las manos usando una espada y le cortaron la cabeza. Terrible, sí. Muy cierto. Horrible Así tal final. cual. Así tal cual. Muchísimas gracias por la intervención, chicos. Pero no puede ser tanta fuerza que tuvo él para que no lo haya Imagínate. destrozado. Imagínate. ¿Qué sería que ni Debe siquiera le tener puedan la cortar? fuerza de Dios, seguro. ¿Qué sería que pues, ni siquiera puedan cortar su cabeza? Te imaginas, ¿no? Muy bien, Guamán. También acabo de leer tu intervención. Muy bien, Y Gianfranco chicos. se acaba de poner la bandera de España. Sí, así. Gianfranco es transfuga total. Español. Mi perdón Siguiente. por Ya lo han dicho, de hecho aquí Gianfranco también ha podido hacer un pequeño resumen de qué pasó en este momento, ¿no? O sea, mis en pocas palabras dice 2 respuestas sin darme cuenta. Exacto, hiciste y respondiste a estas 2 preguntas. Exacto. Franco es un traicionero, es de España. Muy bien, chicos, lo están haciendo Ya, genial. en ese caso. Lo están haciendo genial. Ahora sí, yo les voy a dar, de hecho, más detalles. Ahorita lo vamos a ver juntos. Rebeliones indígenas, entonces. Ya habías colocado el título. A ver, nos quedan algunos minutos. Vamos a empezar. Les cuento que la primera causa, las primeras causas, lo que inició las rebeliones indígenas, ojo, mira que estamos hablando en plural y aquí sí voy a empezar a subrayar para que copies. Las principales causas de las rebeliones indígenas no fue la primera Tupac Amaru, falso. Ahí tenemos un pequeño error. Segundo. Tampoco fue la segunda. Ya habían habido muchas más rebeliones indígenas, varias otras. Estamos hablando, chicos, hasta este momento, 200 años en el poder tenían los españoles aquí en tierras peruanas, así que en 200 años, ¿qué creen? Habían habido muchas rebeliones indígenas, pero nunca llegaban a ser lo suficientemente grandes e importantes. Eran rápidamente aprisionados y ajusticiados por el ejército realista. Me siento en el medio, creo que estoy en el medio de la pelea entre España y Perú. Acá está España y acá está Perú, creo. Vamos a copiar esto que estoy subrayando porque te va a servir, ¿ya? Entonces, si la pregunta es, ¿cuáles fueron las causas, o sea, el antes de que se rebelen los indígenas? ¿Qué fue lo que originó que los indígenas se hartaran de lo que estaba pasando en el virreinato del Perú? 2 cosas. Primero, el abuso de los corregidores, que ustedes ya saben de qué se trataba, ¿verdad? Y el malestar ocasionado por las reformas borbónicas, que ustedes también bien se están acordando, ¿verdad? Todo este abuso de los impuestos. Pero chicos, las reformas borbónicas eran finalmente documentos, eran las leyes. Pero ¿quién tenía que hacer cumplir esas leyes? ¿Los españoles? Los españoles. Porque las hicieron los franceses, pero lo que los hacían cumplir eran los españoles. Eran los franceses que, ojo, ya estaban gobernando España, porque también eran reyes. El rey Felipe V de Borbón, como nos lo recordó Mariana, era un rey francés, pero era también rey de España. Nacido en Francia, pero finalmente rey de España. Cuando las reformas borbónicas llegaron como leyes ya aquí al virreinato del Perú, eran los corregidores los que hacían cumplir, aquí está bien subrayado, eran los corregidores los que hacían cumplir finalmente las reformas borbónicas. ¿Quién hacía cumplir esto? ¿Quién cobraba los impuestos? Los corregidores, chicos. Los corregidores llegaban a las tierras peruanas y cobraban esos impuestos. Por eso eran tan odiados, ¿verdad? Entonces, estas fueron las principales causas para que se dé las rebeliones indígenas. ¿Qué más podemos
apuntar de aquí. La mayor rebelión indígena, hubieron varias, acuérdense, siempre, han habido muchas, pero la mayor de todas, obviamente, fue la de José Gabriel Condorcanqui, después autodenominado Túpac Amaru. Su nombre real no es Túpac Amaru II, él se autodenominó Túpac Amaru, pero su verdadero nombre fue José Gabriel Condorcanqui. Antes de José Gabriel Condorcanqui, miren quién estuvo. Juan Santos Atahualpa. Él fue el primero antes de José Gabriel Condorcanqui, ¿ok? Juan Santos Atahualpa estuvo luchando contra los españoles en esta rebelión muy importante. Esto fue en 1742. Ahorita vamos a ver más detalles. Básicamente, un promedio de 30 años antes de José Gabriel Condorcanqui pelea Juan Santos Atahualpa, ¿ok? Es un tiempo más o menos largo. 30 años antes de José Gabriel Condorcanqui lucha contra los españoles y muy fuerte Juan Santos Atahualpa. Pasaron 30 años porque murió de una manera misteriosa y 30 años después aparece en escena José Gabriel Condorcanqui, quien después, cuando ya intenta rebelarse y cuando se rebela contra los españoles, se autodenomina Túpac Amaru II. Si se dan cuenta, Juan Santos, miren estos nombres, Juan Santos, José Gabriel, son nombres europeizados ya, son nombres españoles. Estos nombres no existían, de hecho, para los indígenas. Excepto el nombre de Túpac Amaru. Excepto. El de Túpac Amaru sí existía. Claro, porque ya después se autodenominó Túpac Amaru. Túpac Amaru era mitad inca y mitad. Claro, Túpac Amaru tenía una madre que ya tenía sangre española en sus venas, al igual que Juan Santos, ¿no? No eran 100% indígenas, ya corría sangre española, muy poquita, pero ya corría sangre española en sus venas, ¿no? Sobre todo José Gabriel Condorcanqui ya tenía un cruce allí con sus parientes anteriores a él. ¿Copiaron? ¿Puedo seguir avanzando? Y también para que nos quede claro, Juan Santos Atahualpa es un hombre que después llega a bautizarse, por eso se coloca este nombre, ¿no? Cristiano. Se bautiza, se hace creyente, viaja a Europa. Ahorita lo vamos a ver, es un hombre bastante preparado, un hombre muy inteligente para la época. Seguimos. Vamos a ver, antes de José Gabriel Condorcanqui, vamos a conocer a Juan Santos Atahualpa. Si ustedes se dan cuenta, en esta imagen que tenemos, es una imagen muy conocida, cada vez que lo vean saben que vamos a estar hablando de él. ¿Cómo es que se le conoce si en la época no habían pues fotógrafos ni nada por el estilo? Se le conoce por las descripciones. Muchos cronistas españoles, incluso también indígenas, los que sabían leer y escribir eran muy pocos, pero algunos sabían hacerlo, describen en sus escritos cómo era físicamente este hombre, Juan Santos Atahualpa. Un hombre alto, un hombre fuerte, bastante fuerte, un hombre más o menos de cabello largo. Siempre usaba esta vestimenta porque él luchó en la selva. Así que, y en la selva usan pues este tipo de vestimentas, ¿no? Él usaba además la mascaipacha, vemos aquí, ¿no? Él usaba este ornamento inca porque él se decía sobrino directo de Atahualpa. ¿Quién? ¿El Inca Atahualpa? Sí, el Inca Atahualpa. Él decía ser un sobrino de Atahualpa, pero no era del todo un sobrino directo, porque sabemos que pues cuando mataron a Atahualpa, mataron a toda su familia. Así que los españoles obviaron el hecho de que el Inca Atahualpa no solo tenía una esposa, tenía muchas esposas, ¿se acuerdan ustedes? Parte de su conquista a pueblos nuevos, ellos se casaban con mujeres
tenían hijos y se iban. De esa forma conquistaban de manera pacífica un pueblo. Dime, hija. Yo creo que los españoles pensaron que era como allá, que solamente tenían una esposa y listo. Claro, pero bueno, obviaron el hecho de que tenían en realidad hijos por muchas partes. Bueno, una de esas esposas, una de esas familias que tenían estos incas era este hombre, ¿no? Juan Santos Atahualpa, y él se sabía familia del Inca Atahualpa, por eso su nombre, ¿no? Juan Santos y después Atahualpa. Voy a tener que parar aquí porque me parece que he llegado, sí. Nos hemos pasado unos... Iniciamos grabación. Angeli de mi corazón, me comentas si mi pantalla se observa. A ver, ¿dónde estoy? Creo que estoy acá. Y comparto. Estoy bien. Creo que ¿estamos bien, Angeli? Sí, mi se ve. Genial. Listo. Habíamos visto entonces quién es José Santos Atahualpa. Ahí donde lo ven, chicos, sublevó a los indios del Gran Pajonal. ¿Y esto qué quiere decir, Gran Pajonal? ¿Han escuchado alguna vez? De la selva. Esto quiere decir hermanos nuestros, pero en la selva. Entonces era uno de los reyes de la selva, por así decirlo. Líder. Líder, sí. Más que rey, no. Líder. Claro que se autodenominaba Inca, pero por ahí haciendo una pequeña equivalencia podríamos decir, pero el Inca es el rey, dirían ustedes. Sí y no, porque el Inca era un dios, según la mirada del indígena, ¿no? En cambio, el rey no es un dios. El rey es consciente de que existe otro dios, ¿no? En fin, pero más o menos para tener una idea, ¿ya? Sí se autodenominaba sobrino, ya les comenté, del mismísimo Inca Atahualpa. ¿Qué hizo él? Él subleva, él levanta, él hace que se rebelen los indios del Gran Pajonal, allá en la selva. Pregunto, ¿y por qué la selva? ¿Por qué no en la sierra si siempre se subleva la gente en la sierra? ¿Por qué quiso este hombre tan inteligente sublevarse en la selva? A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Quién levanta la mano? Todavía nadie. ¿Alguna idea? Lo ha levantado Gianfranco, yo lo veo levantado. Porque hay más gente. A ver, levantó la mano. Sí, Gianfranco y después Alexander. Y Alexander la bajó Daniel y Mayori. Ah, genial. Entonces empiezo con Gianfranco. Gianfranco, ¿por qué elegiría la selva este hombre? No, creo que Gianfranco se equivocó. Creo que ha dejado su mano levantada. Me parece que sí. Vamos. Marjorie. Marjorie, adelante, Marjorie. Yo digo, en mi opinión, será porque él nació en la selva. Ah, puede ser, él nació en la selva, me indicas, ya. Buena observación. La verdad es que no se conoce mucho de este gran personaje, no se sabe el día, o mejor dicho, la fecha exacta en la que nació, no se conoce cuáles fueron sus antecedentes cuando era jovencito. Así que puede ser esa una buena respuesta. ¿Quién más? A ver, Daniela. Yo creo que es porque como la gente de la sierra, de la selva, trepa árboles, o bueno, tienen esa fama de vivir ahí, yo creo que como son más fuertes, por eso los reclutó de ahí. También muy buena observación. De repente, otro tipo de habilidades, ¿no? Que pudieron haberle servido para una rebelión más organizada. Muy bien, Daniela. Angeli. Yo creo de que es porque ahí falta un rey porque yo creo que ellos estaban descoordinados. Que estaban como si que estaban peleando por los frutos, las cosechas, las casas. Así. Por ejemplo, que están vendiendo, por ejemplo, para sobrevivir. Muy bien. También, buena observación. Muchísimas gracias, chicos. Muy, muy hábiles ustedes como siempre. Es que a mí se ve de que se está tratando como un rey. Claro, pero llamémoslo por su nombre, Inca. Acordémonos que es un Inca, no es lo mismo que un rey. Ya, mis amores, así vamos usando términos más adecuados a la realidad del momento, ¿ya, chicos?
¿Por qué la selva? También dicen los historiadores que eligió la selva porque los españoles no estaban en su mayoría en la selva. Los españoles, el ejército español, dominaba, por supuesto, la costa peruana, que era donde había más cantidad de españoles y criollos, pero también dominaban mucho la sierra. Había gran cantidad de ejército en la sierra, no estaban en la selva. ¿Por qué? No les gustaba, chicos. La selva no les gustaba porque era para ellos un territorio muy difícil de poder llegar y conquistar. Acuérdense que en la selva también están pues estos montes, tanta vegetación, tantos animales, nuevas enfermedades, que los españoles, la verdad, no les agradaba ese ambiente, así es que no visitaban la selva. Aprovechó esto Juan Santos Atahualpa, la poca distribución de ejército español en la selva, para él adentrarse a estos territorios tan difíciles y tan bien conocidos por él, porque él sí conocía muy bien estos territorios. Y aprovechó pues toda su inteligencia para sublevar a esta gente contra los españoles. No solo sublevó a los indígenas de la selva, sino es que también sus ideas llegaron hasta la sierra con indígenas de Ucayali, Pasco y Junín. ¿Cómo así llegó hasta allá? Porque ya que se denominaba Juan Santos Atahualpa, descendiente del Inca Atahualpa, los mismos indígenas empezaban a correr la voz, a decir que tenían un nuevo descendiente del Inca que podía liberarlos de los españoles. Así que se pasaron la voz y empezaron a aumentar más para la rebelión a favor de Juan Santos Atahualpa, a favor de todos nuestros indígenas, ¿no? ¿Contra quiénes inició la revuelta? ¿Contra quiénes empezó la rebelión? Contra las misiones franciscanas. ¿Cuándo sucedió? Dime. Supongo que esa rebelión habrán llevado tigres, o sea, animales de la... Claro, por supuesto. Antes era mucho más salvaje de lo que es ahora, ¿no? Si ahora nomás llegar a la selva es difícil por el clima, incluso el clima también es muy complejo. Más en estas épocas debe ser, por supuesto. ¿Por qué se rebeló contra las misiones? Ay, qué linda tierra, qué linda tierra. Y ella debe saber también, pues, ¿no? Que es complicado, es el clima ahí, hay que conocerlo, hay que adecuarse, y los españoles, la verdad, no se adecuaban, que digamos, tan rápido, ¿no? Como cualquiera de nosotros que está acostumbrado a vivir en otro ambiente y de pronto llegas a un clima y a un paisaje completamente diferente, te va a chocar. Les preguntaba, ¿por qué se sublevaría con las misiones franciscanas? ¿Con curas, con sacerdotes? Sí, con curas y sacerdotes. ¿Por qué? Pasó lo siguiente, pasó que, te cuento, en 1740, mira, 2 años antes, llegaron los franciscanos a la selva por primera vez, con el fin de evangelizar, ¿verdad? Ese era el fin, y enseñarles, por supuesto, a leer y a escribir, porque no sabían hacerlo. Los franciscanos llegaron con buenos términos, no llegaron a maltratar, llegaron a evangelizar poco a poco, con amor, como lo manda el Evangelio. Pero, ¿qué sucedió, chicos? Sucedió que Juan Santos Atahualpa, este gran hombre muy inteligente, ahorita les cuento por qué, que hablaba no solamente el quechua, el aymara y las lenguas nativas de la selva, también hablaba muy bien el español. Y se cree que también conocía el idioma inglés, y ahorita les cuento cómo así. Era un hombre realmente muy inteligente, hablaba varios idiomas. Cuando él vio que llegaron los franciscanos con buenos modales, con valores, respetando a los indígenas de la selva, Juan Santos Atahualpa, en 1740, le dice a los franciscanos: hey, no se preocupen, yo los ayudo, yo hablo muy bien el idioma español, el de ustedes, y también hablo estas lenguas chipivas. Yo los voy a ayudar. Y los ayudó a evangelizar y todo iba muy bien. De hecho, se llevaba muy bien Juan Santos Atahualpa con los franciscanos. Dime. Misa me pregunta, ¿cuántos idiomas hablaba? Se cree que hablaba el quechua muy bien, hablaba el español perfectamente porque se comunicaba de maravillas con los españoles. El inglés también lo hablaba, de repente no a la perfección, pero sí lo entendía muy bien, y sobre todo hablaba las lenguas selváticas. Por algo sublevó a todos los selváticos, porque
entendía muy bien esos lenguajes. Así Entonces que, sabe cuatro lenguajes. exacto, hablaba varios idiomas. Duda. Miss, ¿y Ahora, qué pasa si es que él Miss, tengo sabía una más duda. lenguajes y tengo una que duda. nunca había dicho? puede ser, no lo sabemos. Miss, una Dime, pregunta. dime. ¿Cómo sabía hablar el quechua si supuestamente nunca había ido al Perú? ¿Cómo? Si él era peruano. Juan Santos Peruano, es Atahualpa. peruano, Claro, Juan Santos Yo Atahualpa pensé es que era peruano. español. Ah, no. peruano. Mírale la carita, es no, totalmente peruano. Totalmente Sí. peruano. Parece norteño. La carita de Perú. La carita, por supuesto, totalmente Todos lo peruano. conocemos. Parece de la sierra. Miss. Miss, si le gusta el ceviche, es Cristianizado, peruano. pero peruano. Cristianizado, pero peruano Pero corazón finalmente. peruano. Miss, si le gusta Seguimos. el ceviche, es peruano. Seguimos, mis amores. Entonces, todo iba muy bien. Ayudó a los franciscanos, evangelizaba, él mismo evangelizaba a su gente en la selva, porque él mismo era cristiano, él creía en Dios, de hecho se bautizó cristiano, de ahí su nombre, Juan Santos, ¿no? No es un nombre netamente indígena. ¿Qué sucedió? Sucedió que los españoles vieron a los franciscanos meterse a la selva, evangelizar indígenas, y los españoles, ejército, hablo del ejército español, dijeron, oh, wow, los franciscanos han entrado, entonces entremos nosotros también, ya nos prepararon camino, y se metieron. ¿Ustedes creen que el ejército entró también así, con buenas maneras, conversando con los indígenas? Miss, no creo, Miss. Lo porque dudo como mucho. ellos sí Lo piensan que van a dudamos. atacar. Miss, Exacto. es que ellos No, Miss, pensarán, yo si es creo que que- hablamos lo si entienden es que mal. hablamos con ellos, se Yo van a creo que defender entraron y y no le van a dieron una matar. taza de té y dijo ahí, hola, ¿quieren entrar? Sí, por favor. Ay, si tú crees, así tipo Miss, yo no profesor creo Miss, yo Girafales y doña Florinda, Miss, ¿no? Miss, yo le he puesto de que los Le españoles mismo han que ido Y le servía té a los y españoles con y todas sus gracias, muy armas bien. han estado amenazando a todos los indígenas que había. Así tal cual. Entraron el ejército español y dijeron, ahora estos indígenas hicieron a un lado a los franciscanos, a todos los monjes y a todos los curitas que estaban ahí, los hicieron a un costado, no te metas, ahora entramos nosotros que somos los jefes aquí, es verdad, eran jefes, y vamos a hacer lo que se nos dé la gana. Vengan ustedes, indígenas, y van a hacer lo que yo quiero. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Les quitaron tierras, empezaron a hacerlos trabajar de manera forzada y, oh, sorpresa, reformas borbónicas. Empezaron a cobrarles impuestos. Los indígenas decían, no tenemos plata, acá no existe la plata, ¿de dónde vamos a pagar para los impuestos? Entonces los españoles dijeron, ay, no te hagas problemas, nosotros que todo lo sabemos, vamos a traerte productos directamente de España. Era una forma de cobrar impuestos, acuérdense, los corregidores hacían Miss, esto. porque en España hay muchas cosas. Claro, Te traemos productos, tú los Lo de vendes antes, traían, lo de y nos das antes, dinero. perfumes, piedras, plata. Y para comer, nada, no les importaba. Entonces, toma estos productos, y les daban por dar, ni siquiera preguntaban a ver cuál te gusta. Toma este para ti, esto para ti, y váyanse, y después me dan el dinero. Imagínense, pobres indígenas. ¿Qué creen? Pues cómo estaría la cara, ¿no? De Juan Santos Atahualpa. Dijo, un momento. Yo ayudé a los franciscanos, pero no estoy ayudando aquí, no estoy sirviendo al ejército español, que además estaba cometiendo tantos abusos con su gente. Así que fue y buscó ayuda precisamente a los mismos franciscanos y les dijo, oigan, ¿ustedes cómo permiten este abuso? Pero los franciscanos no podían hacer mucho porque no están ellos para pelear ni hacer la guerra, son monjes. Así que Juan Santos Atahualpa, muy enojado con los franciscanos, dijeron, no más, ya no vamos a permitir en estas tierras a más misiones franciscanas, porque si permitimos que entren los franciscanos, detrás de ellos van a entrar también los españoles. Así empieza la revuelta de Juan Santos Atahualpa. Cada vez se hacía... La revolución. Exacto, cada vez se hacía más y más grande esta revolución hasta llegar, ya vemos aquí, ¿no? A la sierra, pasó las fronteras de la selva. Era venganza, y se fueron, exacto, se fue la revolución hasta alcanzar a la sierra, ya por supuesto, no solo en contra de las misiones franciscanas, ya en contra de los mismos españoles. Ya notaron eso, avanzo. ¿Por qué era un hombre tan inteligente? ¿De dónde aprendió tantos idiomas este gran hombre? Pues de la siguiente forma. Este indio, exacto, indio serrano, fue educado por jesuitas. Se sabe que, bueno, los españoles, los historiadores
Confirman, la mayoría, porque de él no se sabe mucho, ya les dije, pero la mayoría confirma que pudo haber nacido en la sierra. Eligió que su rebelión fuera en la selva, aprovechando esos terrenos tan difíciles para los españoles, pero lo más probable es que haya nacido en la sierra. Se educó por jesuitas. ¿Quiénes eran los jesuitas? Otros curas de la orden de los jesuitas. Si se dan cuenta, en estas épocas, ¿de dónde sale la educación? De la religión, de la iglesia en este caso, ¿no? La iglesia era la encargada de educar. Era la encargada de educar. Uno de los jesuitas lo adoptó, no se sabe por qué, probablemente sus padres morirían, eso es lo que no sabemos, ¿no? Los historiadores no consiguen más datos de él, pero sí se sabe que uno de los jesuitas lo adopta como hijo, le agarra mucho cariño, era un hombre muy inteligente, y decide llevárselo a Europa, a las tierras europeas. 10 años estuvo viajando en Europa, puedes creerlo, 10 años, que no es poquito. Pocas palabras, todo lo que nosotros tenemos de vida. Casi todo lo que nosotros tenemos de vida. Sí, casi toda tu vida. Tenemos casi 12 o 11 años. Se cree que a los 16, 17 años viajó a Europa, es lo que se cree. A esa edad más o menos lo llevaron a Europa. Es lo que se cree, mis amores, porque repito, poco se conoce de su historia. Sí se sabe que viajó a Europa, eso es un hecho. ¿Por qué, Miss? Pero no se sabe a qué edad. Se cree que fue muy jovencito, es lo único que se sabe, porque aprovechó el jesuita para llevarlo. Tanto? Porque no hay escritos de él. Los escritos que tenemos de este hombre es cuando ya hizo la rebelión. Cuando se rebeló, ahí nomás. En pocas palabras, no se sabe nada de él antes de la rebelión. Es que era un desconocido. Todo su historial está en blanco. Antes era un simple indígena como cualquier otro. Por eso no se sabe de él. Cuando se revela es ahí donde empiezan a escribir sobre él, ¿no? Los españoles y los mismos indígenas. 10 años viajó y estudió en Europa y hasta África llegó para estudiar. Entonces es ahí donde aprende muy bien el idioma español y se cree, por eso les digo, que también hablaba el inglés, porque en Europa también se habla mucho el inglés y sobre todo en África. Bueno, 10 años recorriendo esas tierras libre, porque eran tierras que estaban mucho más avanzados que nosotros políticamente hablando, que cuando regresa al Perú se queda asqueado de tanto desorden, de tanto dolor, de tanta tristeza. Claro, 2 años ayuda a los franciscanos, pero en 1740, pero luego ve que había mucho abuso y en 1742 dice, alto, no ayudo más ni a los franciscanos ni mucho menos a los españoles. Y empieza a sublevarse. 10 años duró su afrenta, ¿no? La pelea que tuvo con los españoles. Pero no dice a mí que él nunca fue a pelear con los españoles. Por supuesto, mis amores, es lo que de repente no me han entendido. Claro que sí, él se subleva contra los españoles y él crea un ejército de indígenas para que peleen contra los españoles. 10 años. No peleó. 10 años duró la rebelión, claro que sí, también peleó. Pero él era el cerebro, de hecho, él era el hombre más inteligente ahí en esta zona. Él era el que les enseñaba cómo pelear contra el ejército español. Solo 10 años es lo que se conoce de esta sublevación, de esta rebelión, porque después desaparece de la historia. No se sabe qué pasó con él. Lo que sí se sabe es que militarmente los españoles nunca le ganaron. Nunca le cortaron la cabeza, nunca dijeron, aquí está el preso, ha muerto. No, nunca le hicieron nada. No se sabe. La historia simplemente pierde el rastro de este gran hombre. Si lo envenenaron, si lo mataron, no se sabe. Nunca se supo hasta la fecha. Solo se sabe que cuando lo mataron ya se decidieron así ganadores ahí. Solo se sabe que 10 años duró su gran rebelión. ¿Se han encontrado siquiera sus restos? No. ¿No? Seguirán buscando. No, exacto, puede ser. Pero si lo hubieran quemado, los mismos españoles lo hubieran dicho, porque los españoles eran muy orgullosos cada vez que atrapaban a la cabeza de... Algo seguro que siempre se va podrido. No sabemos. Algo que le ha pasado siempre ahí para anotando. No sabemos. O por ahí un simple accidente también, ¿no? La verdad no se sabe, chicos, no se sabe. Y si murió y se descompuso
impuso y se hizo parte de la guerra. Claro, puede ser. Es Eso. que como precisamente no hay rastros de qué fue lo que le pasó, realmente siempre va a ser un misterio, ¿no? ¿Qué sucedió con este gran hombre? 30 años después, calculando más o menos, aparece en escena José Gabriel Condorcanqui. Ese es su nombre real. Con ese nombre fue bautizado. Más Exacto. conocido como Más Tupac conocido ya más Amaru adelante. II. Vamos a ver entonces rápidamente, chicos, las causas e inicio de su gran rebelión. Esta fue la rebelión más importante. No la primera, tampoco la segunda, pero sí fue la más importante de nuestra historia. Vamos a ver Se también... había dicho que él había iniciado la rebelión no porque quisiera liberar al Perú. Él nunca pidió la independencia peruana, jamás la pidió, no le importaba. No. Sino que él quería deshacerse de los españoles, como le hacían pagar, exacto. como le quitaban su dinero, quería deshacerse de ellos. Él hubiera sido muy feliz si los españoles decían, ok, reforma borbónica, adiós, no más aduanas, no más cobro abusivo. Él hubiera sido feliz. Tú te quedas con tu dinero. Sí, él se hubiera seguido tomando por ahí sus ayahuascas con sus amigos españoles seguramente, pero no fue así, ¿no? Las reformas borbónicas continuaron y eso fue lo que a él también... Hicieron una horrible táctica. Totalmente. Y ahora les cuento... Desatar a la bestia. Exacto. Y ahora les cuento y vamos a ir subrayando, chicos. Rebelión, colocamos entonces como subtítulo. Rebelión de Túpac Amaru II, causas e inicio. ¿Cómo inicia esta rebelión? A ver, un ratito. Quiero mover esto, listo. Su molestia empezó, ya lo sabemos, esto es un hecho, a cada rato lo repetimos, por las reformas borbónicas. ¿Qué reformas borbónicas? Los impuestos abusivos. Reformas borbónicas, sinónimo de impuestos, que lo perjudicaban a él, atentaban contra su economía. Túpac Amaru era un curaca prestigioso, un hombre rico, no era cualquier indígena, pobre, no, era un hombre poderoso, era un hombre rico. Un hombre que llevaba su mercancía desde el Cusco hasta Potosí. ¿Y dónde quedaba Potosí? En el Virreinato del Río de la Plata. Antes lo hacía de manera gratuita, tranquilo, llevaba del Cusco hasta Potosí. Pero ¿qué pasó? Llegaron las reformas borbónicas y crearon el Virreinato del Río de la Plata. Cuando crearon este virreinato, ya era como pasar de un país a otro país y sus mercaderías del Cusco a Potosí tenían que pagar impuestos, altísimos impuestos. A más mercadería, más impuestos. A mayor ganancia, mayor impuesto también. En conclusión, no le dejaban mucha ganancia económica. Y es ahí donde él empieza su fastidio, ¿no? Su molestia ante los españoles. Segundo, les lo acabo de mencionar, Túpac Amaru II era un curaca prestigioso, no era cualquier hombre, tenía en su poder 350 mulas, que no es poca cosa. Las mulas eran el medio de transporte más usado en la época. Es como decir que hoy en día tienes a un empresario con 350 camiones de último modelo, y que trabajan transportando mercadería en todo el país. Y si tienes una flota de 350 camiones, eres un hombre millonario hoy en día. Entonces, más o menos para que podamos entender una equivalencia, ¿no? Él tenía en su poder 350 mulas que había heredado además de su padre, un papá también curaca millonario. Era el curaca de Surimana, Pampamarca y Tungazuca, un hombre muy poderoso. ¿Qué más podemos decir? Que Túpac Amaru se pronunció contra las reformas, por supuesto, borbónicas, dictadas ¿por quién? Por el visitador Areche. ¿Quién es el visitador Areche? Su nombre lo dice, los españoles no se complicaban mucho cuando se ponían títulos o cargos políticos importantes. ¿Quién era el visitador? El visitador, su nombre lo dice, visitaba tierras peruanas, el virreinato del Perú, pero con la venia del rey Carlos III de España. Cuando llegaba el visitador al Perú, era como si el rey Carlos pisaba la tierra peruana, una cosa así, ¿no? Llegó el visitador y el visitador decía, bueno, los impuestos los vamos a cobrar de esta manera. El visitador hacía lo que quería y fue pues gran enemigo de Túpac Amaru.
Esta fecha es muy importante, anótenla por favor. El 4 de noviembre de 1780, uy, la gran fecha. José Gabriel Condorcanqui, o sea, Túpac Amaru, ¿a quién captura? Al corregidor, el que cobraba los impuestos. Al corregidor Antonio de Arriaga. Estos datos son muy importantes, a la fecha y los nombres, por favor. Lo captura, en pocas palabras, lo secuestra y lo manda a ejecutar una semana después. ¿Por qué es tan importante? Te cuento rapidito. El 4 de noviembre no era cualquier fecha, era el cumpleaños del rey Carlos, allá en España. Cumplía años. Con los que se había aliado España. Sí, cumplía años allá en España. Y aquí en el Perú los españoles le celebraban, pues estaban felices celebrando el cumpleaños del rey. Se juntaron en un almuerzo muy importante para ellos, donde también asistió José Gabriel Condorcanqui. Asistió José Gabriel Condorcanqui porque era un hombre poderoso, era un hombre que al pagar impuestos pagaba altísimos impuestos, así que los españoles lo querían porque les convenía quererlo, ¿no? Les convenía tenerlo cerca, ya que los hacía más ricos a través del pago de impuestos que él hacía. El 4 de noviembre aprovecha José Gabriel Condorcanqui en esa reunión importante, le da la mano a Antonio de Arriaga, ambos enemigos. Imagínense, pues un apretón de manos, en realidad con mucho fuego en la mirada, con mucho odio de parte de los dos, porque los dos se odiaban. Pero José Gabriel Condorcanqui muy educado él, ¿no? Muy vengador. Lo mira fijamente y le dice, oye, te invito a mi casa, ven y vamos a reunirnos, a conversar, tomémonos un lonche. Y el corregidor, Antonio de Arriaga, poderoso también, alto mando español, le dijo, bueno, está bien, me estás invitando a tu casa, no tengo por qué negarme. Fue el último lonche de su vida, ¿no? Asiste a la casa. Lo último que comió en su vida. Ni lo llevó a comer, porque cuando estaba acercándose a la casa de José Gabriel Condorcanqui, en pleno camino, lo secuestra la gente de José Gabriel Condorcanqui, los indígenas que lo estaban apoyando, su pequeño ejército por el momento. Ya tenían todo listo. Por el momento. Ya lo tenían todo listo, José Gabriel Condorcanqui ya les había dicho cuál era el plan. Lo raptan, es así como sucedió realmente, lo secuestran y lo torturan, lo tratan muy mal. Fue un acto malo, en verdad, haber hecho esto, ¿no? Lo hacen firmar. Pero era por un bien mayor. Pero matar a alguien, no, matar a alguien jamás puede ser justificado, ¿no? Lo que hicieron fue que después de tanta tortura lo obligaron a firmar unos documentos donde se negaba a cobrar impuestos, donde prohibía, es más, el cobro de impuestos en todo Cusco, imagínense. Firmó ese documento, ya estaba totalmente torturado, y 6 días después lo cuelga en la plaza pública del Cusco, en Tinta, en la ciudad de Tinta. Lo cuelga a vista y paciencia de todos los indígenas. Este acto vandálico, terrorista, este triste acto, llega a oídos de los españoles y es así como inicia la revolución de Túpac Amaru II. ¿Cuándo inicia? La guerra. 4 de noviembre de 1780. Ese fue el inicio. El desarrollo, fecha importante también. En el desarrollo tenemos que, aquí está, estarán tomando nota. El 18 de noviembre, miren ustedes, días después del asesinato de este hombre, ser humano, al fin y al cabo, cometía actos malos, puede ser el corregidor, pero no es una muerte pues que se le deba dar a nadie, bajo ningún término, bajo ningún contexto. El 18 de noviembre de 1780 derrotó al ejército español en la batalla de Sangarará. Estamos en el Cusco. Sangarará. Todo esto en el Cusco. Le dio muerte a muchos numerosos criollos y peninsulares. Chicos, la iglesia, acá dice clero, ¿verdad? La iglesia estaba a favor de Túpac Amaru II, ¿ah? La iglesia le dijo, está bien, tienes razón, las reformas borbónicas son abusivas, obligan a los indígenas a comprar mercadería que no les sirve, te vamos a apoyar, José Gabriel Condorcanqui, tienes nuestro apoyo. Muchos españoles también dijeron, sí, oye, es verdad, acá los están abusando, ¿no?
con la reforma borbónica, también te apoyamos. Buenas personas. Te vamos a apoyar, sí, y de hecho le daban más dinero para que su ejército también pudiera tener buenas armas. ¿Qué pasó? ¿Apoyar es dar dinero? Por supuesto. ¿Qué pasó? Armas y dinero, para que compren más. ¿Qué pasó? Armas, dinero, españoles, peruanos, no es una buena combinación. Pero aparentemente lo tenía todo para ganar. De hecho, ganaron esta primera batalla con los españoles en la tierra de Sangarará. Pero ¿qué pasó? Uy, aquí pasó algo. Pasó que la gente que apoyaba a José Gabriel Condorcanqui, escúchame, la gente que lo apoyaba no querían solamente que se vaya, que saquen o que quiten las reformas borbónicas. Mientras Túpac Amaru decía, no más reformas borbónicas, la gente, los indígenas, no decían lo mismo. Los indígenas decían, fuera del Perú a todos los españoles. No queremos... No españoles. Exacto. No queremos ni un solo español, queremos volver a ser lo que éramos antes, queremos volver a tener a nuestro Inca y queremos ser libres. Mientras, repito, mientras Túpac Amaru pedía solamente fuera la reforma borbónica, los indígenas en su mayoría pedían independencia. Dos cosas diferentes. Lo que no le dio Túpac ¿Y Amaru quién ganó? II. ¿Quién ganó? ¿Los indígenas que querían independencia o Túpac Amaru? Pocas palabras, no ganó ni uno ni el otro. Pero miren qué pasó. Pasó que los indígenas, empezó la guerra, imagínense, la batalla. La batalla fue horrible. Imagínense toda la plaza ahí corriendo, gente por todos lados, disparos, matanzas, degolladuras. Fue horrible. Pero ¿qué buscaban los indígenas? Buscaban dar muerte a todos los españoles que se le cruzaban enfrente. Se metieron a las haciendas, se metieron a todas las casas donde habían españoles ricos y a cada uno le daban muerte, mujeres, niños, no les interesó nada. ¿Qué hicieron los españoles? Hacendados, curacas también, había de todo, que defendían por supuesto a sus familiares, ¿no? Y que que se habían rendido, estaban rindiéndose ante el ejército indígena. Se estaban rindiendo porque vieron pues que estaban perdiendo esta batalla de Sangarará. ¿A dónde te vas a esconder cuando no quieres que te hagan nada? Estás en un pueblo, estás en una plaza. ¿A dónde te vas a esconder cuando quieres que no te maten? ¿A tu casa o...? No, a tu casa no. Debajo de mi cama. No, porque estaban en las casas matando a todos en sus casas. No. ¿Dónde se ¿a la iglesia? Te vas a la iglesia. Ah, la iglesia. Sí, tuve razón. Tuve razón. Los españoles hacendados, la gente de dinero, se metió corriendo a la parroquia de allí del Cusco, de Sangarará, para que no les hagan nada los indios, ¿no? Los indígenas, pero qué lástima, los indígenas robaron, porque estaban acabando con el ejército español, les quitaron uno de sus cañones y destrozaron a cañonazos la parroquia entera, junto con todos los españoles ahí adentro. ¿Cómo creen? Pero la iglesia. Exacto, junto con todos los españoles. La iglesia los apoyó. Junto con todos los españoles que se estaban rindiendo, no estaban peleando, ya se habían rendido y se habían escondido. Si se habían rendido, ¿para qué los matan? Es que los indígenas estaban sedientos de sangre española, no les importó nada. La iglesia le dio la espalda a Túpac Amaru, obvio, tienen que irse con el líder, con el jefe. Y se fueron con el jefe de esta rebelión y le dijeron, bueno, desde ahora en adelante quedas excomulgado de la Iglesia Católica, no te queremos más. Y los demás españoles hacendados, que eran amigos y que habían apoyado a José Gabriel Condorcanqui, también le dieron la espalda. Pobrecito, se estaba quedando sin apoyo. Intenta, porque finalmente ganaron la batalla de Sangarará de manera cruenta, sí, pero la ganaron. Intentó irse al Cusco para tomar esa tierra, pero no, pues no pudo irse al centro, a la ciudad central del Cusco, ¿no? No pudo, perdió. Final de la rebelión. ¿Cuándo acaba esto? Y aquí ya estamos acabando nosotros también para las preguntas finales. Yo creo que ya sé, porque para que termine esa rebelión alguien tiene que morir, alguien importante. ¿Quién era ese? Túpac Amaru. Exacto. ¿Y cómo muere. sería?
Sí, nosotros estuviéramos así, que no seremos españoles. Bueno, mis... Como de los muertos se revelan. Bueno, Miss, conocida como la muerte más larga del mundo, porque trataron de ejecutarlo dos veces. Y no podían. Dos veces. La primera no lo lograron y la segunda lo hicieron. Su La ejecución, muerte más larga. anoten por favor, mis amores, es verdad. Y la más horrible. Su ejecución pública se produjo, sí, en la plaza central de la ciudad. ¿Cuándo? Fecha importante también. 18 de mayo de 1781. Con él murió su esposa Micaela Bastidas, una gran mujer, una heroína también, muy valiente. Héroe. Ese mismo día, ojo, ese mismo día muere su hijo mayor, Hipólito, que también luchaba contra los españoles. En el mismo ejército de los indígenas estaba. Y su hijo lo miraba. Mariano tenía 12 años. Mariano observó la muerte de todos sus familiares. Y Fernando, que era todavía un pequeño niño de no más de 5 años, no se sabe que hubiera visto la muerte. Al parecer él no estuvo presente. No se sabe si lo mataron. Les cuento, exacto. Y ahorita voy y les cuento, chicos. Miren, les comento. A ver, ya sabemos que el final de la rebelión acaba con la batalla de Chacacupe, otra ciudad interna del Cusco. Ahí lo apresan a Túpac Amaru, a toda su familia. Anoten por favor mientras les comento. Su ejecución, fecha importante, 18 de mayo. Cuando atrapan a Túpac Amaru y a su esposa e hijos, tenía 3 hijos en total, primero delante de toda la familia. Recuerden que Fernandito no estaba, era muy pequeñito él, pero sí estaba Hipólito de 22 años y Marianito de 12 años, la edad de ustedes más o menos, ¿no? Primero matan a Hipólito. Miss, pero sigo con la duda de por qué mataron a Fernando si es el más chiquitito. Ahorita te lo cuento. Primero matan a Hipólito. Hipólito tenía 22 años, había peleado también, era parte del ejército indígena. ¿Cómo lo mataron? Delante de sus padres. Lo torturaron, la consigna era, te vamos a dejar de torturar si nos dices el nombre de las personas que los apoyaron. Nunca dijo un solo nombre. Un muchacho muy valiente también, igual que sus padres. Le cortaron la lengua, lo decapitaron y lo torturaron antes de, por supuesto, delante de su madre y de su padre. Eso me recuerda a Jesús, cómo sufrió, cómo le tiraron la lengua a Jesús. Sí, yo sé por qué no mataron al hijo menor, el chiquito. Pero un gran hombre resistió, chicos, déjenme combatió hasta el final y lo logró. Se nos van los minutos y no termino de contarte. Escúchame. Luego de que mataron a su hijo Hipólito de 22 años, agarraron a Micaela. Más o menos eran las 11 de la mañana, en lo que todo empezó, chicos, todo empezó a eso de las 8 de la mañana. 8, 9 de la mañana, la tortura para Hipólito duró más o menos 2 horas. Luego terminaron con Hipólito y a las 11 de la mañana continuó Micaela Bastidas, la esposa, la amada esposa. Eran muy enamorados, estaban por supuesto los dos. Hay cartas que todavía existen de lo que ambos se escribían y eran en verdad una pareja que se amaba mucho. Micaela Bastidas es condenada al garrote, iba a ser ahorcada, pero su cuello era muy delgado, era una mujer muy bella también, un cuellito muy delgado, no pudieron ahorcarla. Entonces intentaron cortarle la lengua, por supuesto, le dijeron, dinos quiénes los apoyaron en esta rebelión. No dijo ni un solo nombre. Al no decir ni un solo nombre, cogieron su lengua e intentaron cortarle la lengua. No se dejó cortar la lengua, esta mujer tan valiente, tan aguerrida, luchó contra los españoles y no pudieron cortarle la lengua. Todo esto delante del hijo Mariano, de 12 años, y delante de Túpac Amaru, que también estaba observándolo todo. Como no pudieron cortarle la lengua, le cortaron la cabeza. Le cortaron la cabeza delante de Túpac Amaru y la mataron automáticamente. Luego continuaron con Túpac Amaru. Y a Túpac Amaru ya vimos, intentaron descuartizarlo con 4 caballos, no pudieron descuartizarlo. Al no poder descuartizarlo, le cortaron la cabeza, por supuesto, después de mucha tortura. No dijo ni un solo nombre tampoco, nunca dijo un solo nombre. Luego le cortaron la cabeza y finalmente, cuando les cortaron la cabeza a él y a Micaela le cortaron recién la lengua, le cortaron la lengua y empezaron a descuartizarlos a los dos, ya muertos, ya cadáveres. Descuartizaron a Micaela y descuartizaron a Túpac Amaru, llevando sus extremidades a todas las ciudades
de la sierra que se habían rebelado. ¿Por qué llevaron las extremidades y las colgaban en las plazas con un letrero que decía... Para mostrar su poder, para Yo creo mostrar que su es como poder. diciendo, lo mismo les pasaría a ustedes. Exacto, muy bien. Como diciendo, miren, ese es su héroe. Ahora, Trató de meterse exacto. con nosotros y ahora nosotros mandamos acá. Y si ¿por tú qué no haces lo mataron mismo, a Fernando? exacto. Y si tú haces Si lo tú te mismo que metes, ellos, quedarás esto así. te va a Lo pasar. acompañarás en tu Y yo sé tumba. por qué no mataron a Fernando. Posteriormente te lo cuento. ¿Qué ¿Por qué lo hicieron con, mataron? ¿Qué hicieron con Mariano? Mariano tenía 12 años. La condena para Mariano y Fernando fue la siguiente. Van a caminar ahora del Cusco hasta Lima porque iban a ser encerrados en el Real Felipe. Aquí en el Callao, antes era una cárcel muy famosa. Iban a encerrarlos ahí para después llevarlos a Europa, a otra cárcel europea en España, donde iban a morir ya como cadena perpetua. Mariano, se sabe, este niño de 12 años, igual que tú, no soportó el dolor de ver a su familia morir de esa manera y camino del Cusco a Lima, porque los hicieron caminar, era otra forma de tortura, no pudo sobrevivir a este viaje y murió. ¿Por qué murió? Porque estaba absolutamente deprimido, dicen los cronistas. No quería comer, no quería tomar agua, se la pasaba llorando, no podía dormir, las pesadillas eran horrendas y murió de depresión, murió de tristeza. De hecho, vio morir a sus padres de esa forma, vio morir a su hermano de esa forma, entonces no pudo con el dolor. Nunca llegó a Lima, murió en el camino. ¿Qué pasó con Fernando? Este niño que no vio la muerte de sus familiares, era muy pequeño. Él sí llegó a Europa, ojo, Este pequeño sí llegó a Europa, era un niñito apenas, pero se sabe, ya los estudiosos, la verdad, los historiadores se han ido hasta allá para averiguar todo sobre este pequeño, último descendiente de Tupac Amaru, pero lo que se sabe es que cuando llegó para allá, como preso político, porque no llegó como un príncipe, llegó como un preso político, no lo alimentaban adecuadamente, no lo cuidaban, era un niño necesita atención, necesita cariño, juego, no le daban nada de eso. Se sabe que enfermó de tuberculosis, es lo último que se sabe, y se cree, porque ya después se pierde contacto, se cree que después de que cogiera esta enfermedad murió. No tenía por qué sufrir, él no había hecho nada. La Corte Española, y aquí les doy otro dato, la Corte Española nunca estuvo de acuerdo con esta muerte que le dieron a la familia de Tupac Amaru. ¿Pero por qué lo permitieron? Porque se les escapó de las manos. La corona española, cuando se enteró de lo que le hicieron a la familia de Tupac Amaru, era demasiado tarde. No podían hacer nada. Lo único que les quedó fue esconder los hechos para que no se sepa, ¿no? Para que no queden como los malos de la historia. Pero en realidad no fueron... Quedaron como los malos. Sí, pues al final, por más que quisieron tapar los hechos, no se pudo. Pero ya sabemos que no todos los españoles lo hicieron. De hecho, fue un grupo de españoles, lamentablemente, que se dejaron llevar por tanto odio y tanto acto malo. Pero en sí, la corona española, repito, y hay escritos de eso, no estaba a favor de tanto maltrato. En sí, los únicos que debieron... que yo no opino que esté mal al menos yo no opino que esté bien que los maten, yo no opino que esté bien que los maten, pero los únicos a los que sí tuvieron algo que ver ahí fue su hijo mayor y Tupac Amaru. A su esposa ni a Mariano ni a Fernando no lo tenían que meter. Claro. No, pero la esposa sí, la esposa era la que preparaba el ejército, a la esposa estaba muy atenta. Y el bebé tampoco tenía nada que ver ahí. Ellos no tenían nada. Querían que Tupac Amaru sufriera, quería eso. Claro. Ellos estaban en su casa tranquilos, sin saber. ¿Les puedo hacer la pregunta? Bueno, sí, mi reina. Pero se comportaron como campeones y resistieron todo. Sí. En ese tiempo, ¿no dicen que la reina de España era muy católica? Sí, lo era, pero para los españoles... Sí, ¿cómo ella siendo católica permitió primeramente que mataran porque, a toda esa gente? Daniela, ¿no entiendes que ahí la corona no sabía nada? Muchos de los actos... La corona no sabía nada. Mataron a todos los indígenas que mataron. La corona no sabía nada. Estuvieron de acuerdo. Se les escapó de las manos. Es verdad, después, Daniela. cuando ya llegaron, ahí es donde recién la corona se dio cuenta, trató de remediar, pero ya no podía. Ya era muy tarde. Corona, exacto, la corona no conocía mucho de estos abusos, chicos. No conocía mucho de estos abusos. No eran conscientes de todo el daño que se hacía. Sabían que a la fuerza
estaban tratando a los indígenas, pero no conocían realmente los extremos a los cuales llegaban los militares españoles que estaban aquí. What's your name, Martín? Dentro de la línea, y con esto acabamos. Primero todo empieza con las reformas borbónicas, sí. Luego, por las reformas borbónicas, se inician las rebeliones indígenas, hemos visto las más importantes, para finalmente dar con la emancipación del Perú, tema que vamos a ver después. Estas preguntas me las van a responder los que no han participado el día de hoy en la próxima clase. Aquí les dejo un video de la serpiente luminosa. Es así como se puede traducir el nombre de Tupac Amaru, serpiente luminosa. Si alguien quiere saber un poquito más sobre este gran personaje muy valiente, lo pueden hacer. Aquí estamos. ¿Puede copiar el link y pegarlo en el chat? Está en el intranet, mi corazón. Ok, gracias. No te preocupes. Hasta la próxima. Que Dios me los bendiga. Muchísimas gracias. También ya le puse un poquito de investigación que... Adiós. Lo acabo de leer, Angeli. Muchas gracias. Lo acabo de Te voy a leer. escuchar, mira. Adiós, Miss. Adiós. Se me cuidan Hasta luego, mucho. Miss. Dime, Alexander. No sé por qué mataron al hijo menor, a Fernando. ¿Por qué? Porque si lo dejaban vivo, él iba a crecer y iba a hacer otra rebelión. Claro, es verdad, en el fondo no les convenía dejarlo crecer, ¿no? Pero qué Porque lástima, si no siendo un pequeño, wow. En fin, Quiero ir a la escuela. que Dios me los bendiga, se me cuidan mucho, mis amores, y nos vemos la próxima semana. Chao, José. General. Resuelvan, por favor, su trabajo para la casa y el